Hoy estamos en esta crisis, ¿verdad? A raíz de la masacre del 7 de octubre y todo lo que derivó de ello y el acuerdo para liberar a los secuestrados, que a mí me parece lo prioritario ahora. No subestimo las críticas al precio que se paga, pero digo, el precio es por la catástrofe del 7 de octubre, no por los secuestrados, hay que salvarlos. Ahora, de fondo, ¿ves una solución? Porque el plan de Trump, por supuesto, aparte de irreal, impracticable, me parece una locura. No porque no sería bueno que no esté la Franja de Gaza como vecina de Israel con todo lo que significó en términos de conflicto, pero Tajles, concretamente, ¿a qué se puede llegar? Pero vayamos por orden porque hay varios puntos. Tu libro, en resumen, ¿cómo explicarías tú cuál es el tema principal? Bueno, el libro es Porque, justo... perdón, hablemos del río Sí, hasta el mar, que es lo que viene a la cabeza cuando se lee el título de sí, tu libro, del desierto hasta el mar, es la consigna de quienes, yo digo, no estoy de acuerdo en decir son manifestaciones pro-palestinas, se presentan como tales, pero para mí apoyar a los palestinos sería realmente luchar para derrotar a Hamas, no para fortalecer a Hamas. Pero la consigna del río hasta el mar es sin Israel, en la que dicen en las manifestaciones que dicen defender a los palestinos. Y tu libro es del desierto hasta el mar. ¿Cuál es el tema? bueno. ¿Por dónde empiezo? Para mí, voy a empezar con el catástrofe del siete de octubre. La cosa más simple es echar la culpa o al primer ministro o al ejército o a las dos. El libro fue escrito después del 7 de octubre, aclaremos. El libro fue, digamos, ya van 4 años que estoy escribiendo este libro, ya Claro, digo, tres, fue, claro, no, incluye, claro, obvio, obvio, porque, claro. porque eso sería interesante hacer una análisis del cambio que yo tuve. Te voy a dar un solo ejemplo. En la versión de hace un año y medio, yo puse sobre no, 2 años, 2 años, yo puse en el capítulo que trata Líbano. Yo puse que en la Segunda Guerra del Líbano, 2006, más allá que fue una guerra bastante problemática en el nivel de alcance del ejército israelí, el hecho es que tenemos 17 años de tranquilidad, entonces para algo sirvió. O sea, la disuasión se dice, ¿no? Disuasión, Disuas- harta, disuasión, harta, harta, exactamente, funcionó, disuasión. funcionó. Claro que en esta versión borré todo este capítulo, porque no tiene que, porque justamente ahí yo empiezo con mí mismo. Yo soy el clásico israelí, que por ser tanto sionista como judío, como liberal, como persona que cree en la tolerancia, como una persona que le gusta la vida, la dolce vita, ¿no? Viajar, qué sé yo, tomar un vino, comer un asado, o sea, yo me auto engañé, yo digo, yo insisto, ese fue problema mío y de Netanyahu y del ejército, bueno, todo bien, entonces hay que no sé, que juzgar a Netanyahu, cambiar los jefes del ejército y echarme de Haifa, ¿no? De mi casa o de taparme la boca. No, yo estoy describiendo por lo menos 90% de los israelíes, si no 95%. ¿Ok? Ujú. Salvo algunos elementos de intelectuales, yo conozco algunos, muy pocos, y algunos de la profunda derecha. La Ujú. mayoría, tanto la derecha como la izquierda, laicos, religiosos, lo que sea, estaban de acuerdo que con que tenemos que tolerar, otra vez la tolerancia, tenemos que tolerar las estupideces que hacen el Hamas. Hay un dicho, creo que en castellano también, que un perro que ladra No muerde. no muerde. Y si ellos van y queman algo, campos en la zona ahí de los kibutzim, en el sur, bueno, es trigo total, la mayoría del trigo lo compramos en Ucrania o en Rusia o en lo que sea. Entonces hay que tolerar porque no vale la pena tener una guerra. De vez en cuando hicimos una ronda, se llamaba, una semana, 2 semanas, que la Fuerza Aérea fue, tiró bombas y con eso otra vez volvimos a la disuasión y tenemos la unidad 8200 y la inteligencia y el Mossad y qué sé yo y qué sé cuánto y vamos y podemos seguir. No. Y todo eso fue
atrás de un concepto que yo describo en el libro que ya empieza hace 100 años, que el problema de los árabes es insolucionable, ellos no van a cambiar su pensamiento en contra, la mayoría, digo, no todos, pero el 90% o más, no, mucho más, ni hablar de los líderes 100%. Te Ningún, refieres al problema de los árabes con el Estado de Israel, por claro, supuesto. con el sionismo, hace 100 años era el Claro. sionismo, ¿no? Entonces no había esta, o sea, no hay, la cuestión ya que los árabes están tan claros en diciendo que no hay lugar a un Estado judío, ni siquiera en Tel Aviv, ¿no? Un Estado judío así de 20 kilómetros cuadrados o de 50 kilómetros. Entonces nosotros los judíos tenemos que hacer todo lo posible para bajar las llamas. Y si eso significa, por ejemplo, aceptar un plan de partición de 1937, a donde el Estado judío tendrá 4.000 kilómetros cuadrados, perfecto. Y después del plan de 47, con, no me acuerdo bien, 14.000 kilómetros cuadrados, perfecto. Y después, si firmamos la paz con Egipto, y en Egipto van a seguir vendiendo los protocolos de los sabios de Sion y van a fomentar el odio, está bien, por lo menos tenemos la paz, tenemos la embajada, y si nos están puteando a cualquier lado, está bien, miramos al otro lado. Después viene Oslo. No, Arafat dice claramente que él está utilizando Oslo para volver a los territorios, para fomentar el terror. No, pero no hay que tomarlo en serio. Eso son solamente dichos, ¿no? No son hechos, ¿no? Y igual somos tan fuertes, tan potentes. Tenemos el mejor ejército y la fuerza aérea y la economía, bla, 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 todo eso. Entonces, todo eso fue un autoengaño fundamental y todo eso explotó en el Ujú. 7 de octubre. Y te voy a decir una cosa terrible que escuché hace unos días. La semana pasada, no puedo creer. Un muchacho, un miembro del kibutz Be'eri, yo, es la gente que, o sea, es el kibutz que creo que Uno de eso, los principales escenarios claro, del horror, sí. exactamente. Entonces creo que morían allá, no sé, 80 miembros o no sé qué. Entonces, 101, 102 miembros murieron. bueno, Después entonces, Yossi Sharabi en cautiverio, bueno, sí. entonces él, este miembro que fue sobreviviente, ¿no? Que él se salvó, él pertenece él pertenecía y sigue perteneciendo lamentablemente, como vas a escuchar enseguida, a la profunda izquierda, ¿no? Ujú. Que él dijo orgullosamente, yo nunca crucé la línea verde. O sea, un judío no tiene interés visitar a los lugares de David y de Shlomo. No hay que ser religioso. O sea, estoy Se seguro refiere, que... perdón, aclaremos, Udi, nuevamente, Sí, porque los sí, sí, conceptos son claros para nosotros. sí, La línea verde se refiere al límite entre el Israel soberano y Judea y Samaria, Cisjordania, a veces en términos periodísticos yo lo uso mucho, sí. ¿verdad? Son los territorios conquistados en el 67 cuando Israel repeló, echó para atrás el ataque de Jordania. Claro, y no son, o No sea, son, no es parte del territorio soberano de Israel, claro, formalmente. pero son territorios bajo disputa, o sea, Sí, hay jurídicamente, disputa, internacionalmente, exactamente. Sí. y según algún concepto, eso también está en libro, uno de las interpretaciones más fuertes es toda esta tierra pertenece, y el otro lado del Jordán también, por eso el desierto al mar, pertenece al lugar nacional judío, según la comunidad internacional de 1919, que Ujú, ahí, eso es digamos, el argumento fuerte que yo estoy tratando de vender en este libro, no en el sentido comercial, sino en el sentido conceptual, que hay que rebobinar. El problema no es, enseguida voy a volver a este miembro de Be'eri, es una ujú, barbaridad, cosas que él dijo, una barbaridad, pero eso muestra que hay gente que ni siquiera aprendía nada, pero absolutamente nada de lo que había pasado en su propia casa, en su propia casa. No estoy ujú, hablando de alguien que vio algo por la tele, pero quiero volver al argumento. O sea, mi argumento es que hay que rebobinar la historia del conflicto, que no empieza ni ayer, ni antes de ayer, ni con los pobres palestinos en la franja de Gaza, una pelotudez total, perdón my French, ¿no? Pues se pueden ver sí, fotos hoy. Gaza está destruida, pero Gaza fue un paraíso relativamente a los años, hasta la guerra. Habían casas de maravilla como en Punta del Este,
como Punta del Este, decenas de Yo miles de... vi, yo estuve. Bueno, Zonas muy entonces, pobres, es claro, verdad, pero entonces, ¿de qué también zonas están hermosas. hablando? El barrio Sí, Rimal de Gaza, una claro, belleza, entonces ¿verdad? una vez, ¿quién le molestaba al jamás utilizar el hormigón en lugar de construir túneles, construir maravillas, ¿no? Centros de comercio, estadios, colegios, hospitales? ¿Qué le molesta? ¿Qué tiene que ver el territorio? Singapur, Hong Kong, mucho más pequeña que la Franja de Gaza, es un paraíso en términos de derechos humanos, tanto Singapur como Hong Kong. Entonces, aquí nos estamos engañando, y los judíos están ayudando a eso, los judíos tienen el corazón bien lleno de culpa, no sé, la culpa mía, todo culpa mía. No, no es culpa mía, nosotros somos los buenos en ese sentido. Y la única forma de entenderlo es rebobinar el conflicto hasta el subpunto inicial, que es 1919. Y ahí en este momento también, ahí ya contestando a tu pregunta más importante, si hay solución, sí, hay solución y ya había un acuerdo entre Weizmann y Faisal en 1919, a donde los judíos respetan los derechos de los árabes respetan los derechos de los judíos. Los dos líderes más importantes en aquel momento, Weizmann de parte de los judíos y Faisal de parte del nacionalismo árabe, no solamente que reconocen, no como es la paz de mentira entre Israel y Egipto, nada que ver, no tiene nada que ver con paz, es un odio, es un acuerdo de seguridad, no tiene, o sea, Claro. claro que es preferible a una guerra, pero no tenemos que autoengañar, no es paz, no es paz. Ninguna selección deportista de Egipto vino acá y o sea, lo vemos en las Olimpiadas. Cuando le toca a un deportista, ¿no? Entre comillas, árabe, jugar con un deportista israelí, no le toca, prefiere perderse, no tocar, Sí. el prófano judío. ¿De qué estamos hablando? En 1919 es todo lo contrario. Estamos chochos, dicen ahí, no en esta palabra, pero estamos contentos, dice Weizmann y Faisal, que los judíos están volviendo. Vamos a desarrollar juntos toda la región para el bienestar de todos. Punto com, se acabó. No hay fronteras, no tiene importancia fronteras, no tiene importancia estados, no tiene importancia pasaportes. La vida va más allá de límites y fronteras y pasaportes. O sea, la gente mezcla los tantos. Yo necesito pasaporte porque vivo en país soberano. Vivo en país soberano porque es una herramienta que ayuda a defender mi bien. ¿Y por qué tengo que defender mis bienes y mis hijos y mis nietos? Porque los malos quieren matarnos. Por eso necesitamos ejército. Pero si hay una paz, no hace falta ni ejércitos, ni estados. De eso se trata el acuerdo de 1919. ¿Y quién es? Me acabo de recibir un WhatsApp esta mañana de un amigo en Uruguay, bastante sabio. Y él me dice, yo no sabía nada de este acuerdo de Weizmann y Faisal. Y los ciudadanos israelíes, 90%, ¿quién es Weizmann? ¿Quién es Faisal? ¿Qué es 1019? Porque los diarios dicen que el conflicto es por Ben-Gvir o por Smotrich o por No, un por supuesto que colono. empezó todo No, tanto basta, antes, por claro, favor. entonces, por Dios, o sea, el autoengaño podía existir a base de una ignorancia supina, una ignorancia que estaba apoyada por valores, buenos valores de la paz, que no se puede llegar a la paz a base de una mentira. Esa es mi conclusión del 7 de octubre. Ahora, volviendo a este muchacho, que casi fue un colega mío, porque es un doctor, un historiador, y él dijo claramente, Espera, que está, a ver, sí, de Beeri, el muchacho, voy a Uri dar, Besser, no, 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 no voy a mencionarlo, no, no, yo ok, nunca menciono nombres, no, ok. solamente cuando quiero decir cosas No, Uri positivas, no tiene esa como, línea, no, como no, Asher Sasser, porque sí, lo estoy criticando, o sea, lo estoy sí, sí. criticando ya antes de terminar la anécdota, que no es una anécdota, es una cosa que me revienta escuchar eso. Él dijo, antes de la guerra, orgullosamente, yo nunca crucé la línea verde. Ujú. ¿No? Estoy seguro que él fue a visitar el Vaticano y estaba en St. Paul, en Londres, y en Tailandia fue a los mezquitas, y en India fue a cualquier lado, ¿no? Pero él, si, judío, en su tierra, ¿no? Él se autopronuncia como sionista. Entonces, él no va a tocar, no va a ver, no va a visitar
Hebrón o Shem. Sí, o sea, como turista, ni siquiera como turista. ¿Y qué es el argumento de él? O sea, ¿qué nace de este argumento? Que la única precondición para la paz es una separación total entre judíos y árabes. Si eso es la conclusión, hay que sacar todos los 2 millones de los árabes que son ciudadanos israelíes. Que si precondición por la paz es que ningún judío vea un árabe, que ningún árabe vea, ni siquiera por distancia de 5 kilómetros, un judío, hay que hacer una limpieza étnica de los judíos fuera de los territorios y los 2 millones de árabes, limpieza étnica de los territorios soberanos de Israel. Eso es la conclusión de un izquierdista, por Dios. Te estás escuchando, o sea, estás usando lo que tenés acá, el regalo que recibiste de Dios. No, ahora, y todo eso todavía no llegué al peor. Él dijo, si el 7 de octubre hubiese pasado en los territorios, yo no había yendo a rescatar ningún No judío. habría ido. No Como habría llegaron ido, de Otniel a Be'er claro, Jeshua. Otniel con la kipá, ¿no? Los fascistas de la derecha, ¿no? Los mesianistas, ¿no? Que ellos perdieron la vida, salvaron 100 de sus propios compañeros. Y él sigue, este cara dura, sigue con su argumento que él tiene miedo de ellos más que él tiene miedo de los árabes. Entonces, esta enfermedad mental, o sea, la enfermedad que tuvimos 90% de los israelíes hasta el 7 de octubre, sigue siendo parte por lo menos de un porcentaje. No sé, no tengo idea, no tengo encuestas, no sé a dónde estamos en cuanto a salvarse de esta enfermedad, de ser sano. Creo que sí, o sea, entonces mi libro trata de describir de una forma muy sintética en las 3 versiones. La versión más corta es la versión del inglés, 23.000 palabras nada más. La versión en hebreo, 28.000. Y la versión en castellano lo dejé al 32.000, más o menos. Entonces, igual no es mucho, pero ¿por qué estas diferencias? Porque en la versión en español hay mucho más datos históricos, más que todo en la época del Imperio Británico, o sea, porque ahí nace el conflicto, ¿no? Porque el conflicto, hay gente que echan la culpa que los ingleses, ellos prometían la misma tierra, los árabes, los judíos hicieron un lío. Es una mentira, no tiene nada que ver con la realidad histórica. Y después toda la cuestión del desarrollo digamos, del asentamiento judíos y etcétera. Y claro que más allá que estoy diciendo que estamos viviendo más de 100 años, 106 años de autoengaño, los judíos más que todos prefieren mentirse a sí mismos, la mayoría, para llegar a la paz. O sea, no es una mentira con mala intención, no estoy mintiendo para robarte tu auto o tu teléfono, me estoy auto mintiendo, no a vos, estoy auto. Los judíos estaban auto mintiéndose para conseguir un valor judío fundamental que es la paz. No se puede criticar eso, o sea, de punto de vista de valor, pero de punto de vista de la práctica, el 7 de octubre nos enseñó que basta con eso, ya llegó el momento de basta, de parar con eso. Y después todas las otras preguntas que nacen de este entendimiento ya son secundarias en el sentido de la jerarquía. Hay jerarquía. La primera cosa es la verdad. La verdad tiene que ver con aprendizaje de la historia. Hay que entender dónde nace el conflicto, qué es la característica básica del conflicto y qué eran las pruebas o las formas de solucionarlo. Entonces, la respuesta es muy simple. El único motivo del conflicto es el rechazo de casi todos los árabes al mero existencia de un pueblo judío y su derecho de soberanía en cualquier pedazo de arena en lo que ellos llaman Palestina. Punto com, se acabó. Eso es el motivo del conflicto, no tiene nada que ver con esta guerra u otra guerra. Todo lo contrario, todas las guerras son resultado de esta causa. Nosotros somos judíos, los musulmanes también son judíos en el sentido que todos somos monoteístas. ¿Y qué significa el monoteísmo filosóficamente hablando? Es buscar la causa prima, por Dios, literalmente.
¿Qué es la causa prima o sea, la gente mezcla los tantos? Yo tengo la goma pinchada porque tengo rueda. No, tener la goma pinchada porque entró un clavo. De ahí, o sea, ahí está la solución, ¿no? Porque según ese concepto, la rueda está mala, entonces vamos a poner cuadros en lugar de ruedas. No, tenés que sacar el clavo, poner aire y ir viajando a Mar del Plata. Listo. Mm. Entonces acá es muy simple entender qué es el motivo del conflicto y de ahí podés analizar todas las pruebas de solucionarlo. Y obviamente cuando eran acá 400.000 judíos en 1937 y no tenían Estado y tenían los británicos empujando de un lado y tenían Hitler del otro lado, entonces claro que en 1937 tiene mucho sentido aceptar un plan de partición a donde los judíos quedan con 4.000 kilómetros cuadrados. Pero hoy somos 8 millones de judíos, la economía número 20 en el mundo, Startup Nation, tenemos la mejor fuerza aérea, tenemos un muy buen ejército, tenemos satélites, tenemos todo y los árabes con su fracaso, nosotros tenemos que ser otra vez el chivo expiatorio para que los europeos quédense tranquilos que los barcos de los hutis pueden ir directamente por Canal de Suez. ¿A dónde está el argumento? Ahora, en ese sentido, Trump está haciendo una cosa fundamental, más allá si su idea es impracticable o no, porque él dice él no lo dice directamente, porque él nunca habla directamente. Trump es un tipo muy interesante, ¿no? O sea, muy fácil de decir, es un loco, es un Michigan, todo bien, pero hay que acordar que él fue el líder del triunfo más grande en la historia de la política electoral americana desde la época, no sé, del siglo, desde el principio del siglo XX, ¿no? Los republicanos acá, en la Corte Suprema republicanos, en el Congreso republicanos y la Casa Blanca republicana, no es un chiste. Entonces, Ujú. él no es el tema, él refleja una inclinación más y más fuerte entre muchos más y más americanos, latinos, negros, ¿no? Que están entendiendo que hay que cambiar la forma de pensar. Hay que tomar paradigmas de los demócratas, de los supuestos progresistas y tirarlo a la basura. Y eso es lo que él hace con esta idea. Él está diciendo que necesitamos romper la vieja paradigma. Que los israelíes también. ¿Qué vamos a hacer en el día que sigue, después que vuelven los secuestrados? Obviamente que tenés razón. A mí me cuesta. Yo dije desde el primer día de la guerra es que las manifestaciones tienen que ser en frente de la embajada de España, entre la embajada de O Irlanda, de- no, Dice y no enfrente. de Qatar, decía Igal Carmón, que Qatar tiene la Claro, culpa. claro, pero Qatar no tiene embajada en Israel. Estoy hablando de los israelíes que estaban. No, de- decía no de Qatar, ah, perdón, decía de las Hebrot Hightech, que de las empresas de sí, alta tecnología, sí, 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 que, sí, que, sí, que sí, tienen sí, que sí. influir en el tema económico, Claro, sí. y en ese sentido, todas estas manifestaciones y todo este movimiento de Akshav, el ya, eso también ayuda a la extrema derecha a ser más y más fuerte porque la gente como yo que dicen, yo estoy diciendo más y no pertenezco a la derecha extremista ni a la derecha, o sea, mis conceptos son bien del sionismo laboral, del de Ben Gurion, Laborista, sí. laborista de Berl Katzenelson, de Yigal Allon. Yo escribí un libro sobre Yigal Allon. Entonces, esos son mis valores en el campo de la política económica, el campo del judaísmo como cultura. Entonces, no tengo nada, pero trato de usar este regalo de Dios y preguntar, ¿a dónde está el enemigo de Israel? ¿En Keisaria? ¿En Jerusalén o en Teherán? A mí esa es una pregunta retórica. Retórica. Para mí es obvio dónde está el enemigo. Más allá que puedo criticar, yo critiqué a Netanyahu, escribí varios artículos en mi blog contra Netanyahu, mucho antes de la guerra, con ninguna conexión a la cuestión de la guerra. Para mí Ujú. es un mal político sionista, justamente por punto de vista del sionismo, porque el sionismo está tratando de fomentar la solidaridad del pueblo judío, que está compuesto de 80 etnias, que en judíos venían acá de 100 países hablando 70 idiomas, cosa que Ben Gurion escribió.
mencionó en su diario, tenemos problema, tenemos que solucionarlo. Ahora, cómo hacemos de este manicomio un pueblo? Y Ujú, Netanyahu hace todo lo contrario, está aprovechando las brechas naturales que tenemos como judíos, que uno viene de Argentina, otro viene de Marruecos, uno le gusta los alfajores, otro le gusta la mufleta, y de ahí las cosas mucho más importantes que la comida. Entonces, Netanyahu está aprovechando estas brechas para excavar para conseguir más fuerza política. En ese sentido, Netanyahu es un muy mal político sionista, de punto de vista del sionismo. Pero ujú, una vez que empezó la guerra, a mí me queda todo clarísimo quién es él no es el enemigo y él no tiene los secuestrados en su bolsillo. Como la gente ujú. lo ponen abajo, al lado de la casa. Y encontré a la semana pasada con muchachos del secundario. Me dicen, eso para levantar ¿cómo se dice? Mudaut, La conciencia, la sí. conciencia pública. ¿Quién necesita, quién no sabe que hay secuestrados? Y los títulos que salen, que sufren mucho. Ah, no, porque yo pensé que están teniendo una vida de maravilla en la franja de Gaza. Por Dios, somos todos locos. Ujú. Obviamente que sufren, obviamente que todos sabemos. La cuestión es cómo hacer. Y jamás ve estas manifestaciones y con eso los secuestrados van a quedar más tiempo, van a sufrir más. Y si uno no entiende eso, es un idiota. Y muchos israelíes, lamentablemente, por buena intención, son idiotas. Idiotas útiles, ayudando el Hamas. Tal cual como la gente en los campus en Yale o en Harvard o en Colombia, por otro lado. Así que tenemos una coalición de idiotas útiles. ¿Y quién está chochísimo de su vida cantando y bailando? La gente del Hamas. Entonces, eso es el Pero no se problema puede que pretender, Udi, que no haya, yo no digo las que son las protestas que ponen todo el dedo acusador sobre el gobierno, yo también tengo críticas a eso, aunque tengo mis críticas al gobierno, pero sí. pienso que eso es nocivo. Pero las concentraciones ciudadanas, por ejemplo, de los sábados de noche en la Plaza de los Secuestrados, son ineludibles. Ayudan a los secuestrados allá a resistir, ¿no te No, parece? no. Ayudan al Hamas porque el Hamas, mira, yo como historiador, eso es mi papel. Yo hace que ya van 13 años publiqué un libro bajo del título La Azot Shalom y Falastini. Acá está, ahora Sí. eso es azul, ¿no? Ujú. La Azot Shalom y Falastini significa hacer paz con los palestinos. Este título del libro lo saqué de un artículo que escribió un gran sabio israelí que todavía vive, es el experto número uno en el idioma árabe, se llama Menachem Milson, un Ujú. profesor de la Universidad Hebrea, que él en los años en 81, 82, él fue el comandante de la parte militar ¿Verdad? civil en Samaria y Judea. Ujú. Y él ya en 1970, él escribió un artículo diciendo que si un israelí piensa que la forma de conseguir la paz con los palestinos, por eso el título, hacer la paz con los palestinos, si uno piensa que este camino pasa por la OLP, él está totalmente equivocado porque la OLP, por definición, por su propia definición, por su propia identidad, no puede hacer la paz con Israel, ni siquiera con acuerdos parciales o lo que sea. Él ya lo escribe en 1970. Él tenía en aquel entonces 38 años. Recién Ujú. empieza su carrera académica. Era paracaidista, nació en Haifa. Su padre tiene nombre de una de las calles en Haifa, es el nombre de su padre. Entonces, viene de una familia así bien, o sea, y él no tenía nada que ver con árabe. Él aprendió árabe en el colegio secundario y se enamoró con este idioma. Y con el tiempo se pasó a ser uno de los expertos número uno, pero él ya escribe en 1970. Entonces, este libro está no dedicado a él personalmente, sino toda esta época de los años 70, ¿no? Entonces, en 1974, uno de los documentos que figuran en este libro es un documento escrito por un filósofo
estratega, para decirlo así, no filósofo así desubicado, o sea, un filósofo de estrategia de los palestinos. 1974, él ya describe hace 50 años, uno por uno, todas las etapas, cómo romper la sociedad israelí, cómo desgastar la sociedad israelí, conociendo perfectamente las debilidades de la sociedad israelí, el amor que tienen los israelíes, los judíos, a sus propios hijos, vecinos. Y yo no puedo decir, o sea, la gente dice, no te importan los secuestrados, cómo no que me importa? ¿Cómo no puede importarme? Soy judío. La cuestión es cómo es justamente. Max Weber, o sea, de paso, para mencionar el nombre, se llama Hitam El Ayubi. Hitam El Ayubi. Yo como no leo árabe, no me parece problema. O sea, no soy muy orgulloso de este hecho, pero es un hecho. Pero a propósito lo estoy diciendo, que uno puede, entonces, ¿cómo conoces este texto? Porque este texto fue traducido en 1974 por otro experto en árabe, no Milson, un zurdo de aquel entonces, Moshe Gabay de Shomer Hatzair, para que la gente sepan, pero la gente que lee en hebreo sepa, la gente no quiere saber la verdad, no quieren escuchar. Y Max Weber, ya en 1919, volviendo a este año Mirabilis, 1919, hace un discurso cuando empieza la democracia en Weimar, en Alemania, abajo del título La política como vocación. Mira, qué título. Él habla con los jóvenes y le dicen, si ustedes quieren democracia, tienen que ensuciar las manos en la política, porque la democracia significa un esfuerzo permanente de protegerla y de mejorarla. Y entonces él le dice, ojo, hagan la diferencia entre musar achrayut y musar kavana, moralidad de la responsabilidad y la moralidad de la intención. Y la gente hoy en Israel, más que todo la izquierda, están chochos con una intención. Decimos las palabras adecuadas. ¿Qué significa eso en el mundo de la responsabilidad? No solamente que nada, significa lo negativo. Hacen daño, no ayudan, hacen daño, pero están contentísimos con sí mismos. Y eso, la Himla Neshek, ¿no? Los muchachos que ya son viejos, tienen 70 años, con el pelo blanco, están extrañando su momento cuando eran jóvenes y hicieron el café y se encontraban en el ejército y ahora están haciendo. Y son tan, es la soberbia. Yo tengo varios conocidos entre Ahim Laneshek, ¿no? Es una agrupación que tiene mucha fuerza, porque tiene mucha fuerza de organización y tiene plata y todo, no llega plata del exterior, o sea, son gente, son de la élite israelí, típica, clásica. Yo teóricamente soy parte de ellos, por mi biografía. Pues yo no mido mis entendimientos por mi biografía o por mi pelo o por mis ojos. Pues, solamente estoy tratando de usar el regalo de Dios, el bocho. Y ellos dicen, no, entonces ellos son tan, la soberbia, ¿no? La soberbia que nosotros vamos, ¿y qué están haciendo? Están sintiendo bien con ustedes mismos. Me parece muy bien psicológicamente, pero políticamente, tangiblemente, es un daño. Y eso estoy tratando de explicar en el libro y lo hice lo más corto posible, diciendo que después de toda esta ronda histórica, toda esta vuelta por el mundo, más que todo el Medio Oriente, explicando qué es el nacionalismo judío, qué es el nacionalismo árabe, de dónde viene el mandato británico, qué pasó en los años 30, años 40, qué pasó en la guerra de los 6 días, qué pasó acá, qué pasó allá, un poco de historia básica, que a mí me sorprende que muchos israelíes no lo conocen, y bueno, por lo menos algo va a servir este libro. Después, toda esta vuelta, llego a la conclusión que la única forma de solucionar el tema es volver a este acuerdo de Faisal y de Weizmann. Eso es una cosa, una conclusión, o sea, cómo se practica eso es otra cosa, porque Weizmann, Pero claro, Faisal ya hoy en no día están. parece No, irrealizable. pero el concepto, no, pero el concepto, eso significa paz. Cuando uno voy a dar un ejemplo. Un amigo mío quiere ser millonario. A mí no me importa, pero él quiere ser multimillonario. Yo le pregunto, ¿cuánto significa? Él me dice, yo necesito por lo menos 100 millones de dólares.
¿Qué quieres hacer con eso? Bueno, tengo varias ideas, también quiero mejorar el mundo. Bueno, ahora, ¿cuánto plata tenés? Y él me dice, tengo $20. Bueno, te queda un distante. Sí, pero por lo menos sé a dónde quiero llegar. O sea, por un lado, cuando tenés el objetivo clarísimo, ahí lo podés comparar lo que tenés en un momento al objetivo. Ahora volviendo a la alegoria, a la metáfora, ¿no? Porque de eso estamos hablando. No podemos olvidar qué significa la paz. Y no es una cuestión de una profecía de Isaías o de Ezequiel o de la Biblia. Dos muchachos, hace muy poco tiempo, 106 años, los dos eran bastante inteligentes, eran gente no de letra, no eran filósofos, eran políticos y llegaron a esta conclusión. Eso debe ser nuestro estrella, o sea, Polaris, ¿no? Se dice el estrella del norte, ¿no? Eso tiene que ser nuestro ¿cómo se dice? Inspiración. Ahora, cada cosa que vamos a conseguir, eso sería los $20 que tienen mis amigos, cada cosa que vamos a conseguir se va a ser medido en relación a eso. Y los acuerdos abrahámicos tienen que ver con este concepto de Weizmann-Faisal. Así que no estoy hablando solamente de historia lejana, entre comillas, que no es lejana, 100 años no es nada en Medio Oriente, sino también estoy hablando de la actualidad. Es una opción de verdad, pero la paz como la paz, de mutuo reconocimiento, no de limpieza étnica de judíos o de árabes o de nadie. Sí, esa es la cuestión. ¿O cómo se llega a eso? Con eso estoy llegando a otro elemento del libro, que es el título. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando del desierto al mar? El desierto al mar me refiero a la geografía. En 1919, aquel entonces Naciones Unidas, no era, o sea, la Liga de las Naciones, otorgó al movimiento sionista el territorio que empieza en el río del Litani, va por todo del norte al sur, del Hermón, del monte del Hermón, del Golán, unos 20 kilómetros al este del río del Jordán, lo que hace que el río del Jordán será en el medio del territorio y no en el costado del territorio. El Mar Sí. Muerto que está no en la mitad, pero está dentro del territorio. Eso es el territorio. La parte del norte es el río del Litani y de ahí toda esta línea que va así como una botella de Coca-Cola, eso va Ujú. paralelamente a la carril de tren que iba de Damasco a las Las vías mezquitas, del... Sí. A Meca y Medina. Entonces, en aquel entonces, 1919, no existía el estado de Jordania, no había. Entonces, todo este territorio fue otorgado a la Hogar Nacional de los Judíos con un entendimiento clarísimo en toda la gente que tenía que ver, judíos, árabes, franceses, ingleses, americanos, toda la comunidad. Obviamente que no hay que echar ni un solo árabe, que en ese territorio se van a sentarse los judíos y van a desarrollar la tierra y todo el mundo va a estar contento. Y eso, o sea, tenemos en 1919, tenemos el acuerdo entre Weizmann y Faisal, que eso sería la parte política, y el mapa es la parte geográfica, y cuando juntamos las dos cosas, la geografía y la política, tenemos la solución. Pero y en eso justamente lo que habla Trump, o habla la izquierda, o habla la derecha, tratan de juntar la política con la geografía. Claro que cada uno viene con su geografía, pero las geografías parciales, eso fue parte del autoengaño. Vamos a salir de la franja de Gaza, ¿te acordás? Yo también estuve en favor de Aric Sharon, negando el hecho que él hizo una cosa, barbaridades en cuanto a la democracia. Pero Ujú. ya que él lo hizo por buenos motivos, por la paz, entonces es un santo, ¿no? Hasta hoy la derecha dice, mucha gente de la derecha dice que eso es la democracia, no queremos la democracia. En ese sentido, tienen algo de razón,
Pero volviendo a la cosa más importante que la democracia, que es la paz, vamos a salir de esa limpieza étnica. Ejército israelí ya no había en la franja de Gaza desde 1994. Desde 2005, 11 años más adelante, ya no había ahí ni un solo judío. Ahora tienen los árabes todo el territorio para hacer lo que quieren. En la playa, yo estuve en mi época, porque yo relativamente viejo, yo visité en Gaza, en las playas más lindas. No tiene problema de agua. Gaza, ¿por qué Gaza es una ciudad que tiene miles de años? No por casualidad. Este es el muy buen puerto, está muy bien ubicado. La única cosa es que la geografía no determina el comportamiento de los seres humanos, sino sus conceptos. Problemas son los conceptos. O cuando los conceptos del Hamas están apoyados por los idiotas útiles en la comunidad europea, los idiotas útiles en Colombia, los idiotas útiles en Venezuela y los malos en Teherán y los idiotas útiles dentro de la sociedad israelí, ¿por qué van a cambiar su forma de pensar? No van a cambiar su forma de pensar. Y ahí está el problema.